Listo, entonces aquí dice que la grabación ya se inició. Lo que yo les voy a presentar aquí hace parte de dos cursos selectivos que generalmente yo oriento en la universidad. Eh, en la universidad normalmente oriento el curso de IoT en la electiva en pregrado y un curso de web semántica en la IoT en la electiva en posgrado. Entonces, aquí les voy a presentar bastante material igual de ambos cursos. Eh, y la idea es que hagamos como casi que el curso completo, porque lo que se hace en el curso es partir desde la parte de los conceptos básicos de la Internet de las cosas, de la web semántica de las cosas, hasta comenzar a construir proyectos y terminar haciendo un proyectico. La idea es que lo que vayamos viendo aquí, ustedes mismos también lo vayan aplicando en los proyectos que están trabajando. Hay algunos talleres que nosotros hacemos. eh, Algunos talleres se pueden hacer con simuladores. Ya hoy en día tenemos bastante software que nos permite hacer la simulación si no tenemos las placas. Sin embargo, nosotros tenemos algunas placas y podríamos cuadrar sesiones para que pudieran hacer esas prácticas en el mismo laboratorio. Entonces ahí Mayerly podría prestarles algunas de las placas y allí ya esto podría trabajar directamente sobre las mismas. Ya nos pondremos de acuerdo con Mayerly sobre qué requerimientos tendremos y el horario si puede ser este mismo y pudieran pues ir allí y hacer esas prácticas. Bueno, entonces, como les dije, esta primera sesión es una sesión que es un poco más teórica, digamos que porque es de la parte de los conceptos básicos, del entendimiento de esos conceptos. Y las siguientes sesiones, poco a poco, vamos a ir entrando más eh, en un desarrollo de estos talleres. Entonces, voy a compartir aquí la pantalla. Pero espérame, voy a dejar de compartir porque lo voy a compartir con audio del equipo. Comparte. Listo. Bueno, entonces ahí ya está compartiendo. Bueno, digo, pues está quedando grabado para que los demás integrantes puedan acceder al contenido cuando necesiten hacerlo. Bueno, entonces vamos a abrir aquí una presentación. Listo. Va a empezar el contenido. Lo principal. Se presenta aquí el principal. Sí. Ok, bueno, entonces esta primera parte va a ser una introducción a la web semántica de las cosas. Sin embargo, aunque aquí dice a la web semántica de las cosas, estamos hablando también que es de la IoT, ¿sí? Eh, y ambos están unidos y lo vamos a ir comprendiendo. Entonces, la agenda que vamos a seguir es la siguiente. Primero vamos a hablar
cuál es el concepto de IoT, cómo ese concepto hoy en día ha cambiado un poco y cuál es lo que se espera ya a futuro sobre la IoT. Vamos a ver un poco de historia sobre la IoT, cómo se ha ido, cómo se desarrolló. Eh, Después vamos a ver los pasos más básicos de cómo empezar nosotros a crear dispositivos para la IoT, servicios. Y vamos a mostrar algunas cosas de lo que se ha venido haciendo en el interior de la universidad, cuáles son las tendencias y los retos de la IoT para el futuro y si hay un espacio, entonces podemos hacer allí algunas preguntas. Bueno, entonces, ¿qué entendemos nosotros como la IoT? Como nosotros lo estamos viendo aquí, en la figura que ustedes ven allí, ¿sí? En esa figura, ustedes pueden darse cuenta que hay una serie de cosas que todas están conectadas. Entonces, más o menos, más o menos entre 2005 y 2006, la ITU, que es la Organización Internacional de las Telecomunicaciones, hizo un reporte o comisionó a ciertos investigadores para que hicieran un reporte sobre esta tendencia de lo que era la Internet de las cosas, que ya se venía algunos años hablando de la posibilidad de crear cosas que estuvieran conectadas a Internet, que generaran servicios inteligentes. Entonces, la primera definición que apareció de eso, ¿sí? Es que hablaban de que eran millones de objetos conectados. Eran millones de objetos conectados entre sí, eh, en los cuales podían ofrecer servicios inteligentes personalizados, quiere decir que pueden conocer la información de las personas a las cuales le hacen generan el servicio, ¿sí? Y públicos, donde incluye personas, procesos y datos. Entonces, digamos que eso es una definición ya global y general, donde cuando hablamos de personas, procesos y datos, estamos hablando de que pueden estar en el día a día de todo lo que hacen las personas, desde que te levantas en la mañana, tomas un auto, vas a la casa, al trabajo, a la universidad, y estás interactuando constantemente con objetos. Si tu cama es un objeto, tu ropa son objetos, entonces podemos decir que los objetos físicos es todo lo que con lo que nosotros podemos interactuar. Ejemplos de eso ya lo estamos viendo neveras inteligentes, ¿sí? Algunas empresas ya están ofreciendo esas neveras en las cuales tienen una gran pantalla y tú puedes ver dentro de la nevera y la nevera ya te ofrece una conexión a internet. Algunas neveras van un poco más allá porque ellas lo que están ofreciendo es la posibilidad de que tú tengas etiquetado todas las cosas de la nevera y ellas puedan verificar si algo se está acabando e incluso hacer un pedido. Este cloud no me va a dejar. Sí, puedo cancelar, cerrar ese cloud. Listo. La tarea porque no nos va a dejar aquí dictar esto. Bueno, esto. Entonces, incluso ya hay algunos dispositivos que permiten, digamos, sensores que permiten colocarse en la ropa. A eso se le llama los famosos wearables, ¿sí? Sensores que vienen en los relojes inteligentes y toda esa información se está subiendo a aplicaciones móviles, se está subiendo a datos en el cloud. Entonces, en el cloud tenemos nosotros ya no solamente
a partir de las redes sociales no solamente tenemos datos de qué es lo que hacemos, qué lugar visitamos con nuestro teléfono inteligente, pues el teléfono en todo momento está conectado a Internet y el teléfono, si uno no le restringe ciertos accesos a las aplicaciones, el teléfono en todo momento está utilizando el GPS y está mandando esa información ya sea a Google o a Facebook o a cualquier aplicación que esté haciendo rastreo. Y cada vez que nosotros vamos a algún sitio y tomamos una foto, la foto tiene metadatos o tiene metainformación. Y la metainformación que queda almacenada en la foto es dónde fue tomada, con qué dispositivo la tomaste, con qué calidad, ¿sí? Y cuándo fue tomada la foto. Y esas fotos normalmente se suben a las diferentes plataformas en la nube y que le hacen algún tipo de procesamiento eh, digital donde pueden incluso ya reconocer rostros y saber exactamente quién estaba en la foto. Y si pues te tomaste el tiempo de entrar al Google Fotos y empezar a decir, este es tal persona, este es tal persona, pues él automáticamente va a poder hacer la clasificación de esas fotos. Y toda esa información está quedando almacenada y está siendo utilizada por estas empresas. Digamos que ahí sí es donde es una de las cosas en las cuales pues en este momento nos encontramos y es poder hacer un buen aseguramiento de la información personal, porque normalmente pues hay unos contratos de información personal cuando uno accede a todos estos servicios, pero normalmente uno no lo lee, normalmente uno le dice aceptar, aceptar, sí, leyó las condiciones, sí, la ley y pum, uno sigue porque pues, lo que uno necesita es entrar al servicio, pero muy seguramente, aunque algunos llegan y dicen que restringen los datos, que los manejan solamente para uso personal, algo otros sí realmente pues utilizan los datos para venderlos y por eso es que nos llega muchas veces publicidad de lo que estamos haciendo. Si estamos averiguando por computadores, extrañamente nos aparece un mensaje de Falabella, de Linio, diciéndonos que compremos un computador, que están baratos, o estamos viendo carros, entonces nos aparecen mensajes en todas las aplicaciones de que hay una oferta de carros. Y eso simplemente lo que quiere decir es que estamos siendo monitorados en todo momento, a partir de toda esta información. Ahora, con la IoT va a ser, o es, muchísimo más fuerte este tipo de cosas, porque pues no solamente si tenemos conectado a la nevera y la nevera tiene la información de qué consumimos, cuándo lo consumimos, pues no solamente van a tener la información de nuestras fotos, qué visitamos, dónde lo visitamos, sino van a saber qué comemos y qué tan rápido se nos acaba lo que comemos. ¿Sí? Entonces, si tenemos cámaras inteligentes conectadas, van a saber exactamente cuándo estamos en la casa, cuándo no estamos en la casa. En este momento yo tengo aquí conectada Alexa y Alexa en todo momento está escuchando, ¿sí? Y está grabando absolutamente todo lo que estoy diciendo. Entonces, estamos hablando de que tenemos tener un mundo donde tenemos todas estas cosas conectadas, nuestros electrodomésticos, lámparas inteligentes, zapatillas que te dan información en tiempo real, ¿sí? Pues es un mundo con mucha información y muchos datos y es una gran oportunidad para aprovecharla para hacer servicios más ajustados y para hacer nuestra vida más agradable, pero también, obviamente, es una gran oportunidad para quienes quieren utilizar estos datos para delinquir, ¿sí? Y ese es el gran problema que podría tener entonces el desarrollo de la IoT y por eso es tan importante los proyectos que ahora estamos iniciando que tienen que ver con toda la parte de seguridad. Si tienen alguna pregunta, bien ustedes pueden en algún momento interrumpir eh, y hacer la pregunta que ustedes necesiten. ¿Listo? Y me está pidiendo entrada. Listo ya. Listo, bueno, monitor principal. Uno.
Seguimos entonces con lo que estábamos haciendo acá. Ahora, este concepto de IoT ha ido avanzando. Estábamos hablando de que no solamente tenemos objetos aumentados. ¿Qué es un objeto aumentado? Un objeto aumentado es que es un objeto al cual se le ha provisto de mayores capacidades para lo que habitualmente fue hecho. Entonces, podríamos nosotros tener, digamos que un bolígrafo, y ese bolígrafo que nosotros tenemos, nosotros podríamos tener este bolígrafo sirve para tomar apuntes, ¿cierto? Pero si a un bolígrafo como estos nosotros le colocamos un acelerómetro en la punta, ¿sí? Y le colocamos una batería conectada a ese acelerómetro, pues entonces nosotros, y podríamos colocarle una antena para conectarse a Internet o una antena para conectarse vía Bluetooth al celular. Cada vez que tome el bolígrafo y nosotros escribimos, podríamos saber exactamente cómo sería la escritura de la persona, qué es lo que está haciendo. Entonces ahí aumentamos su capacidad, ¿sí? Ahora, estos objetos, y voy adelantando un poco, estos objetos no necesariamente son solamente objetos físicos, pueden ser objetos virtuales o digitales. Entonces, nosotros podemos tener objetos que están creados de manera plenamente digital y que podemos nosotros darles algún tipo de comportamientos y que reaccionen ante algún tipo de eventualidades, ¿sí? Ahora, podemos aumentar cualquier cosa. Nosotros podríamos aumentar, por ejemplo, una planta. Nosotros tenemos una planta en la casa. Nosotros podríamos colocarle unos sensores, colocarle unos actuadores, podríamos colocarle un sensor de humedad, un sensor de temperatura, un sensor de luz, y ya tendríamos tres cosas importantes. Si tiene agua, si está recibiendo mucho calor, pues está recibiendo mucha luz. Entonces, ya con eso nosotros podríamos hacer algún tipo de servicios entre ellos y podríamos colocarle unos actuadores a la planta. Podríamos decir a la planta que cuando pase de cierto umbral, la temperatura, o sea, mucha temperatura, o si ya la humedad es muy poca, entonces mando un mensaje al celular o genere un sonido, podemos colocarle un parlante o podríamos mandarle un mensaje al celular de la persona a decirle que diga un tweet, hacer un Twitter diciendo tengo sed, ¿sí? Eso es lo que podríamos colocarle a la planta. Incluso podríamos colocarle un actuador que tenga de pronto alguna conexión y pueda abrir un relé que abra una llave y le coloque un poquito de agua y luego calcule cuánta agua le dio, ¿sí? Entonces, allí ya podríamos nosotros empezar a conectar, hacer muchísimos más servicios y que toda esa información esté pasando directamente a los usuarios. Entonces, si se dan cuenta, lo que está diciendo aquí de que nosotros podamos hacer esos objetos aumentados, eh, pues es muy posible con ese ejemplo, ¿sí? Entonces, cambio un poquito, se podemos decir que podemos aumentar también el concepto de IoT para un concepto, por ejemplo, según Atzori, que es una publicación eh, hace unos 2, 3 años más o menos. Habla de que el IoT lo ven como un marco conceptual, porque ya no está hablando solamente de que estamos hablando de objetos físicos, sino estamos hablando que son objetos físicos, objetos virtuales, ¿sí? O objetos físicos con representación virtual, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que es más un concepto que puede tener ambas cosas, que aprovecha la disponibilidad de dispositivos heterogéneos. Cuando habla de esa disponibilidad de dispositivos heterogéneos, allí lo que está diciendo es que eh, todos los fabricantes de dispositivos IoT pues generan su propio hardware y generan su propio software para capturar la información y enviarla a Internet. Si nosotros queremos que entre ellos se hablen, pues tiene que haber algún tipo de interacción o interoperabilidad entre ellos.
Al principio, cuando se empezó a crear el Internet de las cosas, eso fue hace ya más de 20 años, pues empezó una carrera por cada uno de los fabricantes de dispositivos y de hardware a generar sus propias plataformas. Y podríamos decir que el gran precursor de todo esto, aunque el primero donde se habla de la vida de la IoT, estamos hablando en el laboratorio AUTI de Labs, cuando se trabajó con las etiquetas RFID, que son las mismas etiquetas que nosotros tenemos allí en un almacén, que si uno sale del almacén y no la han desactivado, pues entonces comienza a sonar una alarma. Esas son las etiquetas RFID que se hicieron en 1999 en ese laboratorio. Y con esas etiquetas ya se podía empezar a darle un identificador a cada una de las cosas que le coloquemos a esas etiquetas. Hasta empezar hoy en día a utilizar ya diferentes tipos de hardware con sus propios entornos de desarrollo y empezar a darse cuenta que tienen que empezar a hablarse entre ellos. Entonces, hoy en día nosotros podemos conectar perfectamente televisores inteligentes, ventiladores, tomacorrientes, ¿sí? Podemos hacer ese tipo de conexiones y activarlos solamente, digamos, con estos, eh, digamos, asistentes personales. Entonces, yo aquí, por ejemplo, a Alexa, yo le puedo decir, encienda el TV o apague el TV, encienda la luz o apague la luz. Entonces, detrás de eso, pues ya hay un marco de interoperabilidad para que estos objetos que son de diferentes fabricantes puedan conectarse. Sin embargo, eso no es una solución que está todavía totalmente desarrollada, ¿sí? Entonces, y soluciones de interconexión que se puedan conectar, ¿sí? Entonces, ahí es donde aparece algo muy importante que es precisamente la web semántica. La web semántica ofrece esa posibilidad de que nosotros podamos crear algunos mecanismos que nos permitan conectar unos objetos con otros y con servicios, con aplicaciones y con personas. Así como objetos físicos aumentados, ya hablamos de eso, que proporcionan una base de información compartida. Entonces, estamos hablando de que ya todos los datos que están generando todos estos objetos inteligentes puedan ser accesibles por cualquiera de los objetos, pero obviamente que no sean accesibles, digamos, sin autorización. Entonces, esa información compartida obviamente debe estar bien asegurada, precisamente para que ciertas personas sean las que puedan entrar a esa información y puedan hacer algo con esa información. Y normalmente esa información, estamos hablando que las personas van a interactuar con esa información a través de aplicaciones, ¿sí? Que involucran tanto a personas como a representaciones de los objetos. Incluso la interacción no está pensada solamente entre objetos y personas. Estamos hablando de que hoy en día estamos hablando de que los objetos casi que van a interactuar más entre ellos que con las mismas personas. Lo que esperamos nosotros a futuro es que los objetos en todo momento estén mandándose mensajes entre ellos para poder coordinar servicios inteligentes a las personas, ¿sí? Entonces, ahora creo que vamos a ver un video que expone algo como eso, ¿sí? Donde se van a dar cuenta cómo los objetos van a comenzar a mandarse mensajes dependiendo del contexto, dependiendo, cuando estamos hablando de contexto, estamos hablando de la información del usuario, de lo que está pasando en el entorno. Entonces, eso ha sido todo el trabajo que se ha venido desarrollando en estos 20 años. Y se va a ir un poco más allá. Ahora vamos a hablar del Internet. Estamos hablando, o las últimas publicaciones e investigaciones están hablando del Internet del todo, el IoE y del Internet de las cosas sabias, ¿sí? El W2 Things. Entonces, cuando estamos hablando del Internet del todo, estamos hablando de que no solamente estamos conectando los dispositivos de nuestro hogar, ¿sí? Sino que también nosotros vamos a tener conectadas redes de servicios como las redes eléctricas, ¿sí? La red de transporte, la información de transporte tanto aéreo como terrestre o marítimo, la información de todo lo que tiene que ver con logística de envío
de paquetes, ¿sí? Información del entorno, ¿sí? O del ambiente, información de los cultivos. Estamos hablando de la agricultura inteligente, estamos hablando de las casas inteligentes, estamos hablando de los smart cities, ¿sí? Y cuando estamos hablando de ciudades inteligentes, también estamos hablando de un mundo completamente inteligente, ¿sí? Donde todo lo que está diciendo allí, todo lo que exista tiene la posibilidad o va a estar conectado, ¿sí? Pero eso no sería algo que podamos nosotros ver si no hay un desarrollo correcto en la parte de seguridad. Entonces, así como Langley propone una definición donde dice que es una red de conexiones, ¿sí? Entre cosas inteligentes y donde allí están personas, procesos. Cuando hablamos de procesos estamos hablando de, por ejemplo, transporte de pasajeros. Eso es un proceso desde que una persona entra a una estación de uso de tren, toma el bus y se baja. Eso es un proceso y ahí va a haber una interacción de esa persona con los diferentes objetos. Los flujos de información y todo eso en tiempo real. O sea, la parte más importante que nosotros debemos tener en cuenta es que el IoT trabaja en tiempo real y eso es lo que lo hace, eh, digamos, un poco complejo después. Cuando nosotros estemos haciendo los desarrollos, nos tenemos que dar cuenta que siempre vamos a estar restringidos por el tiempo y el tiempo va a estar restringido siempre por los recursos de los dispositivos que nosotros utilicemos. Entonces, si los dispositivos tienen muy poca capacidad de procesamiento, almacenamiento o manejo de comunicación de la información, pues va a ser más lento y pues los resultados de los servicios se pueden demorar. Y hay tiempos límites en los cuales una persona pues no podría esperar a que haya un resultado. Estamos hablando que el IoT trabaja de 1 a 2 segundos o menos de un segundo las respuestas que tendría que dar para los servicios en tiempo real. Ok, sin embargo, yendo un poco más allá, existe otra disciplina que ha venido creciendo al par de la IoT que se llama la web semántica. Entonces, hoy en día ya explotó esa disciplina con la inteligencia, con el desarrollo de los algoritmos de computación inteligente y de inteligencia artificial y lo que pues ya en el último año ha explotado esta parte y ha dado un vuelco absolutamente a todo con el primer servicio que apareció que fue el ChatGPT. Entonces, la web semántica de manera lo que estaba buscando es que toda la información que nosotros tenemos distribuida en el Internet, porque en Internet y en la web hay muchísima información de muchísimas cosas que existen en el mundo real y de muchísimas cosas que tampoco existen en el mundo real, ¿sí? Y hay información que es, digamos, veraz, hay otra información que no es veraz, ¿sí? Entonces hay una gran cantidad de información. Entonces, para generar un servicio inteligente, se buscaba que la web pudiera, los computadores o los procesadores de la web pudieran utilizar algoritmos o mecanismos que permitieran generar esos servicios inteligentes que cuando yo tomara Google, buscador, que siempre lo que nosotros, casi que lo que siempre hacemos nosotros cuando entramos a Internet, lo primero es abrir un buscador, ¿cierto? Y abrir Google o abrir cualquier otro buscador, pero el más usado es Google, y colocar allí una pregunta, ¿sí? Cuando colocamos allí una pregunta, lo que normalmente hacemos, colocamos la pregunta y luego nos ponemos a explorar todos los enlaces que él nos devuelve hasta que nosotros encontremos la respuesta pues digamos que la web semántica ya completamente establecida, lo que se quiere es que si yo le digo una pregunta, dígame cuál es la droguería que está más cerca de mi casa y que tiene Advil eh, eh, de tantas unidades, ¿sí? Y que sea la más barata. Entonces, le estamos diciendo varias cosas. Primero, tiene que saber dónde me encuentro, ¿sí? Tiene que saber que me estoy refiriendo a droguerías, ¿sí? Que tiene que buscarlas alrededor de donde me encuentro, mirar la distancia, mirar el costo del Advil, mirar si tienen Advil, ¿sí? Mirar el precio del Advil, comparar el precio y luego tomar la decisión y decir, este es el más barato, este es el más cercano
Entonces vaya a la droguería, Pepito Pérez, eh, Pepito Pérez Droguería. Vaya, que está en tal parte y esta es la dirección. Esa es la web sabia, o ese es lo que estamos hablando de la web semántica sabia. Pues esa misma web semántica sabia es la que se le quiere ahora pegar a la web de las cosas. Entonces, que las cosas aprovechen todo ese potencial de la web sabia, precisamente, o de la sabiduría, precisamente para que ellos puedan entonces tomar ese tipo de decisiones también inteligentes. Y la web de la sabiduría va mucho más allá. Lo que se quiere con la web de la sabiduría es que nosotros convirtamos nuestro planeta Tierra y todo lo que existe en un gran cerebro mundial. Incluso algunas versiones o visiones futuristas lo que hacen es ver el, el planeta, que cada procesador que nosotros tengamos en un dispositivo móvil o que tengamos nosotros en una mesa o en un computador, se comporte como una pequeña neurona, que lo que va a hacer es que cuando este gran mundo totalmente conectado, ¿sí? Va a tener más conexiones que las conexiones que nosotros tenemos en nuestro cerebro. Y que cada vez que necesitemos resolver algún problema, que nosotros como seres humanos tenemos limitaciones también de procesamiento, pero que las máquinas no lo tienen, puedan generar una solución donde miren todas las posibles posibilidades y de todas las posibles posibilidades, esa simulación de posibles posibilidades, escoja la solución o la posibilidad más adecuada para solucionar un problema. Y esto, pues, que les estoy diciendo, no es una cosa de ciencia ficción, sino que es algo que ya se está haciendo. Nada más miremos eh, qué pasó con con las máquinas que comenzaron, o el programa que se hizo para poder jugar ajedrez, donde le ganó al mejor ajedrecista del mundo, ¿sí? Le ganó ya. ¿Por qué? Porque la máquina tiene la capacidad de generar todos los árboles de decisión y todas las posibilidades de movimientos de la otra persona y genera todas las posibilidades y luego lo que hace es que ya las ha estudiado todos y genera y luego hace las jugadas que van a generar el resultado donde ella gane. Sí, y esa es la gran potencialidad que tiene entonces la Internet y la gran potencialidad que tendría la Internet de las cosas, donde puede aprovechar toda esa potencialidad para generar ese tipo de servicios. Entonces, así por eso, el profesor Song define la Wisdom Web of Things como una extensión de la web de la sabiduría, ¿sí? Y que en últimas, ¿qué es lo que está diciendo? Que cada una de las cosas de la web de las cosas es consciente. Mucho ojo con esta palabra. ¿En qué consiste la conciencia? La conciencia es algo que es muy particular del ser humano, ¿sí? No tanto de los otros tipos de seres, ¿sí? Cuando tú eres consciente de sí mismo y de lo que está sucediendo a tu alrededor, ¿sí? Tú estás llevando tu mente a tener una serie de información de todo el entorno. Por ejemplo, cuando tú vas caminando por la calle y te diriges hacia un lugar, tú eres consciente de quién eres tú, cómo vas caminando, por dónde vas caminando y qué está pasando a tu alrededor. Y con toda esa información tú tomas decisiones, ¿sí? Y lo que se quiere aquí es que también las cosas sean conscientes de eso, sean conscientes con cuál es el usuario que están sirviendo, qué es lo que está haciendo, para dónde va, qué es lo que quiere, cómo quiere, y que se pueda comunicar con los demás para aumentar esa conciencia. Y luego, con eso, proporcionar un servicio adecuado con el objeto adecuado en el momento y contexto adecuado. ¿Sí? Entonces, la posibilidad de esto son muchos, ¿sí? Entonces, alguien que llegó a un aeropuerto y de pronto no sabe, nosotros vamos a un aeropuerto en China y no sabemos chino, ¿sí? Entonces, la máquina se da cuenta que tú no sabes chino, entonces si tienes unas gafas de estas de realidad aumentada que ya se están vendiendo, o tienes un lente que colocas en los ojos que ya se está haciendo también,
que te proyecta allí información. Entonces, con una gafa de realidad aumentada, pues perfectamente tú puedes empezar a mirar los letreros y él automáticamente cambiarlos a tu idioma, ¿sí? Entonces, es un servicio inteligente, donde te lo cambia a tu idioma porque las cosas detectaron que tú no sabías de chino, sino que sabías era español y te lo pasan al idioma que tú necesitas, ¿sí? Eh, y así, muchísimos más servicios y muchísimas más cosas que pueden pasar allí, ¿cierto? Bueno, entonces, con todo este futuro tan prometedor, ¿sí? Pues quiere decir que nosotros podemos aplicar la IoT en cualquiera de las áreas que nosotros queramos, ¿sí? Las áreas que más se han desarrollado, ¿sí? Obviamente son las de seguimiento eh, de pedidos, eso es lo que se le llama el retail, ¿sí? Donde se le colocan sensores a cada uno de los paquetes. Se sabe cuándo el paquete, por dónde está el paquete, dónde está viajando, qué empresa lo tiene, y por eso cuando ustedes hacen un seguimiento de pedidos, pues ustedes encuentran toda la trazabilidad de la información. En la parte industrial tenemos la IoT industrial, ¿sí? Y en esa parte de la IoT industrial, pues nosotros tenemos eh, allí que la industria se está conectando a IoT, ¿sí? Para poder hacer el seguimiento de todos sus procesos y para automatizar mucho más, pues digamos que los productos y las líneas de producto que van haciendo. En la parte de salud también es otra área que se ha venido trabajando hace mucho rato, ¿sí? Y en la parte de salud sí que se han desarrollado bastantes dispositivos que nosotros conocemos más que todo como wearables. Sí, cuando nosotros nos ponemos un reloj inteligente y ese reloj inteligente ya tiene unos sensores que te permite saber cómo caminas, cuántos pasos das, la temperatura. Incluso yo estuve probando en esto hace algún tiempo, estuve probando un reloj que venden ahí por AliExpress en China, que tiene varios láseres incluidos y que incluso ya te permite hacer un electrocardiograma. O sea, puedes poner aquí la mano así o puedes sacarlo y ponértelo aquí en el pecho y te hace un electrocardiograma, ¿sí? Y sabe tu nivel de glucosa también, incluso tiene la posibilidad de glucómetro, o sea, que tiene una posibilidad de poder dar información. Obviamente la precisión de estos dispositivos todavía no es como la de un dispositivo homologado en salud, pero sí da una idea, ¿sí? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con los deportes. Estos días, bueno, a mí me gusta un poco la parte del ciclismo, ¿sí? Y en estos días estuve por allí en una competencia y pues yo vi la necesidad de comenzar a colocarme algunos dispositivos, algunos sensores, porque pues en esas competencias, cuando uno hace entrenamiento, uno puede perder la noción del esfuerzo y sobreesforzarse y de pronto dañar su cuerpo. Entonces por ahí pude conseguir unos sensores y hay unos sensores que se colocan en la bicicleta, que es el sensor de cadencia, cuántas vueltas tú le das a la bicicleta, sensor de velocidad, que mide qué tan veloz vas, el sensor, el pulsómetro, que pues te colocas una correa aquí con el sensor aquí en el pecho, y todo va a un pequeño computadorcito, y el computadorcito va llevando toda la información de qué es lo que está pasando en tu cuerpo, ¿sí? Y no solamente en tu cuerpo, sino que está conectado al chip, al GPS, y él puede saber exactamente la ruta que está siguiendo. Y al final, toda esa información que recoge, eh, tanto en tiempo real, porque en tiempo real te va diciendo en qué zona de esfuerzo va tu corazón. Entonces, si tu corazón pasa por encima de cierta zona de esfuerzo durante mucho tiempo, el aparatico puede pitar y te puede decir, mira, estás en sobreesfuerzo, bájale un poquito porque te puede hacer daño. Y al final hace toda una analítica de datos, donde mira todo el esfuerzo que hiciste, cómo vas mejorando. Bueno, eso es todo, eso solamente en un deporte, pero imagínense en todas las posibilidades que tienen todos los deportes y toda la tecnología, cuando ya la están colocando no solamente en los dispositivos, en los relojes, sino que la están colocando incluso en trajes inteligentes, trajes que tienen ya sensores o tatuajes inteligentes, tatuajes que cambian de color o presentan alguna información cuando la glucosa en la sangre está muy alta o cuando la temperatura está muy alta. Entonces, todo esto ha venido avanzando muy fuertemente en esta parte de salud. Otra área muy importante, estamos hablando
en la casa, eso es lo que estamos hablando del smart home, ¿sí? También todo lo que tiene que ver con dispositivos inteligentes. Hoy en día los televisores inteligentes, las impresoras también ya están conectadas a Internet. Nosotros podemos prender el televisor con comandos de voz, nosotros podemos interactuar y hacer búsquedas, bueno, todo ese tipo de cosas. Y los entornos inteligentes, tanto hogares inteligentes, cultivos inteligentes, ciudades inteligentes. Para seguridad y vigilancia también es otra área bastante importante. Y para transporte y así sucesivamente. Pero estas son las áreas que más se ha desarrollado dispositivos o aparatos de la IoT. Bueno, miremos uno de los escenarios. Entonces, por ejemplo, este de transporte. El escenario, aunque ya tenemos nosotros carros que tienen muchísimos sensores, ¿sí? Pues no todos los carros los tienen. Entonces, mientras vamos pasando, vamos haciendo la transición a que todos los carros, que haya una legislación y que todos los carros de alguna manera estén actualizados y con los últimos sensores, pues vamos a tener este posible escenario, ¿sí? Vamos a tener un escenario donde absolutamente todos los carros tienen conciencia, recuerden lo que les dije, conciencia del entorno, ¿sí? Van a poder establecer como un área en la cual no hay obstáculos y no hay posibilidades de que se vayan a chocar. Que si en algún momento esas dos áreas se interceptan, pues entonces el carro automáticamente va a tomar alguna decisión, ya sea de frenar o de hacer un quite con los carros que van adelante o atrás. Incluso desde hace ya varios años se ha estado probando ya carros inteligentes que se conducen solos. Obviamente, con estas pruebas, pues han habido errores y han ocurrido algún tipo de accidentes, pero ya digamos que esto se está haciendo, o sea, a futuro ni siquiera nosotros vamos a tener que manejar porque pues los dispositivos van a estar completamente coordinados y van a estar tan coordinados que es posible que desaparezcan estos semáforos, ¿sí? Porque pues digamos van a saber exactamente eh, qué autos o qué transportes vienen, a qué velocidad y cada uno se van a coordinar para que no hayan ese tipo de accidentes. Ahora, si tuviéramos que hacer este escenario con las tecnologías que nosotros tenemos ahora pues lo podríamos hacer. Sería algo un poco, digamos que no sería lo ideal porque ya pues van apareciendo nuevos sensores y nuevas tecnologías, pero nosotros perfectamente podríamos dotar un carro de sensores para poder establecer cada una de las partes del carro, poder identificar cada una de las partes del carro. Pantallas de información transparentes, es decir, que se colocan en el panorámico y que ahí se va a proyectar toda la información. No, digamos que va a ir desapareciendo lo que van a ser las pantallas de televisores, de monitores, de celulares, porque cualquier espacio o superficie, incluso en el aire, si nosotros tenemos ya estas gafas de realidad aumentada, ¿sí? Las gafas de realidad aumentada, tú puedes mirar para cualquier espacio y ahí vas a ver proyectada una pantalla, ¿sí? O sea que ni siquiera vas a tener que tener una superficie, pero si no tienes gafas de realidad aumentada, pues la mesa se puede convertir en una pantalla, una pared se puede convertir en una pantalla, cualquier parte va a aparecer una pantalla con datos aumentados, es decir, que te va a dar información, ¿sí? Y pues, digamos que los carros van a tener conciencia de tu salud, de cómo vas, si te estás durmiendo, si tienes algún tipo de estrés, vamos a estar rodeados de esos asistentes personales donde te van a decir en todo momento que tienes algún tipo de inconveniente, de problema, que si puedes llamar a las ambulancias o a los médicos o si puedes solucionar eso. Entonces van a poder los objetos manipular radios, luces, olores, ¿sí? Incluso para poder hacer más confortable la estadía de los usuarios. Y todos esos servicios van a estar integrados a pues, todos los servicios que nosotros ya tenemos, nuestros servicios de las redes sociales, a todos los servicios que nos ofrece Google, a todos los servicios de mapas, rutas, estados, noticias, incluso que las otras personas puedan entrar a esta información. Pero como les digo, todo esto
funciona bonito o es un ideal muy hermoso, mientras que no se va a dar si no tenemos nosotros una solución que nos permita dar una seguridad sobre toda la información que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Entonces, aquí en transporte también nosotros podemos tener algunos objetos conectados a sensores que van a mandar datos en tiempo real, ¿sí? Y nosotros podemos hacer esa analítica de datos y poder tener información de eso. Eso de por sí ya se está haciendo, ¿sí? En retail y en transporte, donde no solamente tenemos información del carro, sino que también tenemos información incluso de los propios paquetes de lo que se está haciendo y trabajando allí. ¿Sí? De esto de la parte del Internet de las cosas médicas, que era la parte del que ya les había dicho, hay muchísimos sensores ya desarrollados que nosotros podemos tener ya puestos en nuestra misma ropa, ¿sí? Hoy en día lo que hacemos es realmente pues utilizar, son unos pequeños chips, unos pequeños sensores que nosotros no lo ponemos. Entonces, si tenemos un pulsómetro, nos lo ponemos aquí con una cuerdita. En el reloj inteligente también tenemos unos láseres verdes normalmente, pero hay láseres de otros colores que van a permitir mirar en la sangre tanto la parte de glucosa como la parte del ritmo cardíaco, mirar la temperatura, ¿sí? Pero todo esto va a ir desapareciendo también, ¿sí? Es decir, todo esto va a ir desapareciendo en el sentido de que no se van a dejar de ser dispositivos que tú tienes que manejar y ponerte, sino que ya va a estar metido dentro de las mismas prendas. Cuando te pongas una prenda, la prenda ya va a hacer el monitoreo completo de, tu, de tus sentidos médicos o de tus variables físicas médicas y va a poder mandar esa información directamente a la red, incluso compararla con tu hoja de vida clínica, incluso llamar a servicios de urgencia si está detectando que posiblemente vas a tener un ataque cardíaco, o incluso la misma prenda pueda tener la posibilidad de generarte algún tipo de electrochoques. Podría ser que alguna prenda tenga esa posibilidad para pacientes que tengan algún tipo de problema y que ella misma tome la decisión de generarte esos electrochoques para que no te dé pronto un paro cardíaco. Entonces, digamos que aquí hay mucho por hacer en lo que estamos trabajando acá. El Smart Home es una de lo que más estamos viendo nosotros en las grandes, en grandes superficies que nos están vendiendo toda esta mano de objetos inteligentes. Sí, ya nosotros cada vez vemos que es más común encontrar entradas a las casas donde ya tenemos allí algunas puertas con un candado inteligente y te acercan una tarjeta RFID y se abre o con la huella o con un código y te permite entrar. ¿Sí? Los electrodomésticos van a tener la posibilidad de estar interactuando contigo tanto con señales sonoras, visuales o incluso con lenguaje natural. Las cámaras de seguridad, pues tenemos cámaras de seguridad que nosotros desde nuestro celular las podemos activar, las podemos controlar e incluso las mismas cámaras de seguridad ya tienen algoritmos inteligentes que permiten saber si lo que se está moviendo en la casa es una mascota o se está moviendo una persona en un horario en el que tú no estás. Si tú no estás en la casa y se está moviendo una persona, entonces la cámara detecta y dice, es una persona, es una mascota. Ah, no es una mascota. Entonces, si es la mascota, no hay problema. Si tú has activado eso, pero si es una persona, entonces te manda la alerta o puede activar una alarma. Eso hacen las cámaras inteligentes hoy en día. ¿Sí? Tenemos persianas inteligentes, tenemos sensores de temperatura que se conectan directamente a ventiladores o termostatos, luz inteligente. Esta parte de la luz inteligente es bastante interesante porque pues lo que nos permite es que si alguien está allí, pues se prenda la luz, si no está allí, pues se apague la luz y regule de pronto la intensidad. Esto lo que nos va a hacer es ahorrar más energía y esto es muy importante sobre todo para los edificios. En los edificios, pues digamos que son las estructuras que más energía gastan, ¿sí? Y entre más energía tú gastes, pues menos ecológica es la solución, porque la energía para producirse, la energía que nos está llegando a nosotros, es una energía que se produce en tiempo real.
Es decir, hoy en día nosotros no estamos consumiendo la energía que llega a nuestra casa, no es una energía que esté almacenada en baterías y que entonces de una batería llega, aunque ya están trabajando en eso, pero no es así, sino que esa energía es generada en una hidroeléctrica en tiempo real, ¿sí? Tú prendes, vas prendiendo, la gente va prendiendo las luces a las 6 de la tarde, van prendiendo los, entonces se incrementa la carga solicitada y las hidroeléctricas y todas las estaciones que generan energía, las estaciones incluso que generan energía con, eh, con gasolina, porque hay estaciones y hay que generan esta energía con gasolina, tienen que incrementar la generación, incrementar esa generación porque está incrementando la demanda y todo eso es en tiempo real. Entonces, entre más luces nosotros tengamos y más energía nosotros consumamos, más potencia vamos a gastar y más recursos naturales vamos a gastar y más CO2 vamos a mandar a la atmósfera. Entonces, todo esto tiene una implicación, estas soluciones tienen una implicación completamente ecológica también, ¿sí? Esto era lo que les comentaba de los wearables, donde nosotros vamos a tenemos ya todos estos dispositivos inteligentes, ¿sí? Ya sea en nuestros dispositivos de deportes, para el cuidado de los bebés, para digamos, acceso a la seguridad, para todo lo que tiene que ver también con la parte de monitoreo, ¿sí? Todo eso va a estar, o lo tenemos ya varias soluciones. Y el ecosistema, quiere decir que donde vamos a ir nosotros creciendo, la idea es que vayamos creciendo hacia tener toda esta ciudad inteligente, donde esa ciudad inteligente vamos a tener una moto que tiene sus sensores, un niño que tiene un sensor de tracking personal y que de pronto el niño se pasó la carretera y le mandó la información a la moto y la moto entonces frena o hace una, acción que permita de pronto no atropellar al niño, ¿sí? O digamos que un tracking de los adultos mayores que son los más propensos a tener caídas, incluso hay dispositivos que se han creado para cuando se caiga, es como se les infla como una especie de aquí de dona grande que si se caen, entonces caen sobre la dona grande y no se rompen la cadera, cosas como esas, ¿sí? Todos los sensores que podrían ver en un autobús, en un taxi, ¿sí? En las ambulancias, que cuando las ambulancias van pasando por las ciudades, digamos, los proyectos que hemos estado nosotros trabajando, que propuso el profesor Cobos, que tienen que ver dónde colocar las ambulancias o cómo hacer para que esas ambulancias se puedan desplazar con el menor tiempo posible, ¿sí? Y de la manera más eficiente. En un mundo completamente conectado, eso nos da más información y podría incluso mandarle información a todos los vehículos que están en el camino para que los vehículos de alguna manera comiencen a generar algunas rutas alternas para que la ambulancia pueda pasar y no pueda incluso generar otros accidentes, ¿sí? Y todo esto a mascotas, carros, guardacostas, para la pesca, para de camiones, todo podemos tenernos conectados y las posibilidades de servicio son infinitas realmente. Todo esto también está conectado a un concepto que es la computación ubicua. Sí, la computación ubicua fue el concepto, por primera vez lo acuñó Mark Weiser, ¿sí? Donde hablaba precisamente que la computación ubicua es cuando absolutamente todo va a tener información y va a desaparecer estas pantallas, van a desaparecer los teclados, sino que la interacción va a ser completamente natural, donde los mismos objetos van a tener incluso gestos o los mismos objetos se van a comunicar con nosotros de manera visual, ¿sí? O de una manera muy natural y no vamos a tener nosotros que hacer traducciones. Entonces, vamos mirando aquí un video. Si no se escucha, por favor me dice. Muchas veces olvidamos que el objetivo principal de la tecnología es hacernos la vida más fácil y a veces nos volvemos completamente dependientes de ella. Ubicuo se refiere a estar presente en todos lados, esa facultad de ser prácticamente omnipresente.
cómputo ubicuo es un concepto, una visión que comienza a finales de los 80 por gente como Mark Weiser en Estados Unidos, en California, en el Centro de Investigación de Palo Alto, que era en ese tiempo manejado por Xerox. Y en ese entonces empiezan ellos con una visión de un cómputo que vaya más allá del escritorio. El cómputo se extiende hacia el espacio. Hay diferentes tipos de computadoras, tamaños de computadoras y aplicaciones de las mismas. Como una visión, el cómputo ubicuo ha servido para que compañías empiecen a implementar productos, se desarrolle tecnología y definir el cómputo del futuro. Para poder implementar tecnologías de cómputo ubicuo, los componentes van desde sensores que podrías requerir para poder detectar la presencia de dispositivos o de personas, cámaras que podrían estar utilizando reconocimiento de imágenes para poder procesar la información, introducirla al sistema, pizarrones digitales, tabletas, teléfonos celulares. Todo esto combinado te genera una infraestructura base sobre la cual puedes definir soluciones. Mucho de esto está basado en si es un cómputo ubicuo dentro de un espacio o es un cómputo ubicuo fuera de un espacio. Dentro de un espacio puede ser el caso de hospitales, el caso de cómputo ubicuo para el hogar, cómputo para oficinas. El caso de fuera sería pues aplicaciones que son más bien urbanas, que se basan en sistemas geográficos de localización para integrar información de acuerdo al contexto en el que te encuentras. En un hospital podríamos tener la interacción con los pacientes apoyada por sistemas interactivos que les permitieran a los médicos, a las enfermeras, poder jalar información acerca del paciente, de su estado, de una manera mucho más natural. Proyectar su expediente en la pantalla, en la pared donde se encuentra la cama del paciente y poder rápidamente manipular la información y ver si tiene que cambiar algún medicamento o si el estado del paciente está evolucionando de la manera que ellos están previendo. Entonces no tienes que moverte hacia donde está normalmente la información, sino tú jalas la información hacia donde la necesitas. De la misma manera, si hay una situación de emergencia, se podría localizar rápidamente dónde está un especialista que pudiera atender esa necesidad sin tener que andarlo voceando o tenerlo que andarlo buscando a través de, digamos, un teléfono. Entonces, en un escenario de un hospital, tienes un ambiente donde la información ya por naturaleza está distribuida y la tecnología te puede ayudar a jalarla al contexto que tú la necesitas. El cómputo ubicuo pretende ser entonces la integración de la informática en el entorno de cada persona. Ok, entonces aquí lo que vemos es cómo ya todo esto que les he venido comentando de la IoT queda completamente integrado con este concepto de lo que es la computación ubicua. Y si ustedes se dieron cuenta, allí en la computación ubicua, todas las pantallas estaban más podían ser proyectadas en una mesa, podían ser proyectadas en un tablero, ¿sí? Los dispositivos como una taza que proyectaba sobre la misma taza la información de la temperatura, ¿sí? Y del nivel, ¿sí? Y, por ejemplo, allí muestran una escena donde habían dos niños, un niño de una parte del mundo, otro niño de otra parte del mundo, y que estaban interactuando a través de un tablero inteligente, y donde las personas pues no necesariamente tenían que estar en un lugar específico para poder tener la información con la cual necesitaban atender algo. Sí, entonces, esto es un concepto bastante importante que nosotros debemos tener en cuenta en esta parte de lo que es el desarrollo de la Internet de las cosas, donde entonces nuestros diseños que nosotros estamos desarrollando tienen que ir hacia ese cómputo ubicuo, tienen que ir hacia que las mismas cosas se representen a sí mismas o puedan interactuar de una manera inteligente con las personas. No necesariamente debemos estar pensando en dispositivos móviles o en tabletas o en PCs. Debemos estar pensando en la integración de la información en completamente nuestro entorno. Entonces vamos a mirar otro video corto
sobre lo que les he venido comentando, porque pues las imágenes y los videos a veces dan muchísimo más información de lo que está presentando acá. Internet de las cosas. Para algunos, este conjunto de palabras puede sonar un tanto extraño, incluso sin sentido, mientras que para otros es un término que podría estar usando diariamente. Pero, ¿qué es el Internet de las cosas? Intentaré explicar este concepto dividiéndolo en dos partes. La primera parte es el Internet, nuestra ya conocida red de redes que permite a nuestros equipos de cómputo estar interconectados y con ello acceder a recursos, servicios y páginas web en cualquier parte del mundo. La segunda parte del concepto del Internet de las cosas es aún más sencilla de comprender, ya que son las cosas. Sí, los objetos físicos que se encuentran en tu vida diaria. Por ejemplo, un automóvil, una cafetera, un cepillo de dientes, un horno de microondas, una lavadora, en fin, cualquier cosa. Solo que estos objetos tienen una gran peculiaridad que los diferencia de objetos simples. Y es que cuentan con sensores, circuitos integrados y conectividad que les permite recolectar e intercambiar datos, ya sea entre ellos o con Internet. A estos objetos se les conoce como nodos IoT o dispositivos inteligentes. Es importante comentar que se les llama dispositivos inteligentes no solo porque cuenten con acceso a Internet, sino porque también deben ser capaces de cumplir una o varias de las siguientes funciones. La primera de ellas es el monitoreo. Esta es quizá la más importante de todas, ya que a partir de la integración de diversos sensores podrán reconocer lo que ocurre alrededor del dispositivo inteligente. Por ejemplo, serán capaces de identificar la velocidad, la temperatura, la altitud, el movimiento o cualquier otro elemento que ocurra a su alrededor. La segunda de ellas es el control. A partir del monitoreo deberán tomar una acción. Esto quiere decir que deberán abrir o cerrar una puerta, encender o apagar un dispositivo, enviar o recuperar cierta información. Esto es también una parte crucial de los dispositivos inteligentes. Otra función a considerar es la optimización. A partir del monitoreo y el análisis de la información que han recolectado, deberán saber utilizar los recursos cuando sean estrictamente requeridos. Por último, la automatización. Esto en sí es facilitar y reprogramar actividades que son consideradas como rutinarias. Con lo anterior, podemos deducir que el Internet de las cosas se trata de todos los objetos que nos rodean día a día, los cuales, mediante circuitos integrados y sensores, podrán recolectar información, la cual podrá ser intercambiada entre los propios dispositivos inteligentes o con algún servidor en Internet, el cual tendrá la función de analizar los datos para posteriormente optimizar los recursos y tomar acciones. Y partiendo de que una imagen dice más que 1000 palabras, te comparto un par de videos que muestran lo que es el Internet de las cosas. Te presento a Luna, el cubrecolchón que promete convertir inteligente a tu cama. Luna aprenderá los patrones y tus hábitos al dormir. Entre sus capacidades, podrás regular la temperatura de manera individual y sus funciones de monitoreo permitirán reconocer el ritmo cardíaco, de respiración, así como las fases de sueño. Luna intercambiará datos con otros dispositivos inteligentes para automatizar tareas. Por ejemplo, al detectar que inicia el periodo de sueño, verificará que la temperatura sea la adecuada, que la puerta se encuentre cerrada y que la luz sea apagada, para por último establecer la alarma del día siguiente. Luna promete mucho, ¿cierto? Pero este dispositivo solo se trata de analizar la información generada por un par de personas que son los usuarios de Luna. ¿Qué pasará cuando miles de personas generen información? ¿Cómo podrá ser utilizada para fines que sirvan a objetivos mayores? El siguiente video nos pretende dar una idea de ello. Lo que vemos en pantalla es la interpretación gráfica resultado del análisis de miles de millones de eventos generados por dispositivos inteligentes. Esto está orientado a un grupo de 1000 personas durante 24 horas del día. En los datos y en la animación podemos ver cuáles son los horarios en los que más se dedican al cuidado personal, a las actividades religiosas, al deporte, a la distracción, incluso a dormir. Este tipo de información ha sido
analizada por diversos algoritmos que al final indican cuáles son los mejores momentos para tomar diversas acciones en las ciudades. Esto permitirá reconocer cuáles son las horas más propicias para reparar las avenidas, para poder intervenir las líneas telefónicas o, en fin, para poder optimizar los recursos. Como podemos ver, esto solo representa 24 horas de 1000 personas. Imagínate lo que ocurrirá cuando puedan analizar millones de eventos de más personas. No cabe duda, el Internet de las cosas llegó para quedarse, y por ello quiero compartir contigo algunas predicciones de lo que será en los futuros años. Se estima que para el año 2020 estarán siendo instalados 50 billones de dispositivos inteligentes, por lo que si te llegas a preguntar, ¿dónde veré un dispositivo IoT? La respuesta es, en todos los lugares imaginables. Con todo lo anterior, se podría llegar a pensar que el Internet de las cosas viene acompañado únicamente de beneficios. Sin embargo, no es del todo cierto. Se debe enfrentar algunos retos y amenazas. Veamos a lo que me refiero. En lo que corresponde a los retos, se tienen al menos 3 que resolver. Uno, el asociado a la energía y consumo eléctrico. Como hemos mencionado previamente, los dispositivos inteligentes estarán a lo largo de la ciudad, y muchos de ellos emplearán baterías, que obviamente no podrán ser cambiadas o recargadas diariamente. Por ello, este es un reto que los fabricantes están enfrentando y trabajando para lograr baterías más compactas y de mayor duración. Debido a que los dispositivos ocuparán conexiones a Internet, los proveedores de servicios deberán contar con más y mejores enlaces, ya que de no ser así, podría causar un colapso derivado de la enorme cantidad de dispositivos a interconectar. Hablando de los sensores, a pesar de que cada día son más pequeños, aún se requiere investigación para que sean más funcionales. En lo relacionado a las amenazas, el Internet de las cosas no se enfrenta a un terreno sencillo, sino todo lo contrario. Al tratarse de dispositivos de uso específico, las capacidades de poder actualizarse se complican, por lo que las fallas podrían tardar mucho en ser reparadas. Por otro lado, no olvidemos que nuestra privacidad se verá violentada, ya que para poder obtener los beneficios esperados será inherentemente necesario brindar información, la cual muchas veces podría ser de carácter personal y confidencial. Los dispositivos inteligentes serán diseñados y programados por humanos, por lo que al igual que los equipos de cómputo tradicionales, no están exentos de vulnerabilidades. Es precisamente sobre este tema que he preparado una segunda entrega, en la que veremos de manera práctica el impacto que ocasiona el aprovechamiento malintencionado de esta tecnología. Para ello, he montado un honeypot que simula ser una lavadora inteligente, y con esto he logrado capturar miles de intentos de intrusión provenientes de diversos países. Síguenos en Facebook y en nuestro sitio web para ser informado cuando el video esté disponible. Te ha hablado Gifos. Hasta la próxima. Bueno, entonces acabamos de ver esta presentación que termina de complementar pues lo que hemos estado hablando. Si se dan cuenta, pues aquí hay otros temas que pegan con esto del Internet de las cosas. Uno de los temas, y lo que estamos viendo aquí, es precisamente el Big Data, ¿sí? Y lo que es la parte de analítica de datos. Entonces, tanto el Big Data como la analítica de datos están íntimamente ligados al desarrollo del Internet de las cosas. El uno, porque pues digamos que toda la información que se recogen los sensores va a ser información, que normalmente se le dice información raw, de miles de millones de tomas de energía en cualquier instante del tiempo, ¿sí? Y entonces, con todas estas por ejemplo, un sensor de temperatura podría estar tomando información desde las 7 de la mañana cada 30 segundos. ¿Cuántos datos, cuántos timestamps aparecen allí? Muchísimos datos en un solo día o en un solo momento. Y no solamente estamos hablando de un sensor de temperatura, sino estamos hablando de muchísimos sensores de temperatura que puedan existir en todo el mundo. Y toda esta información va siendo información que se va acumulando y acumulando. Y la idea precisamente entonces es poderlo aprovechar. Si se dieron cuenta, la simulación
que mostraba allí, pues más que una simulación, era una información de datos que habían recogido de las personas cuando estaban en el trabajo, cuando estaban haciendo deporte, cuando que estaban haciendo diferentes actividades. Y con eso se puede sacar información de los comportamientos. Se puede hacer una analítica que puede servir para poder tomar decisiones. También otro elemento importante que ustedes vieron allí, hablaba de lo que significa ser inteligente. Ser inteligente significa tanto monitorear la información de contexto, de sensores, actuar en su entorno, ¿sí? Optimizar y hacer analítica. Y podríamos decir que hay algo más allí que es comunicarse con los demás y generar un servicio inteligente con los demás. Sin embargo, los retos continúan. Y entre ellos tenemos precisamente las posibles fallas de los dispositivos, el acceso o vulnerar la privacidad, ¿sí? Cómo resolver el problema de la energía. Cualquier dispositivo que nosotros coloquemos en cualquier parte va a necesitar por lo menos una batería y la batería sea buena. Y nosotros no podemos dejar, por ejemplo, cuestiones críticas allí pegadas a la batería, a la que sea la batería la que lo resuelva, porque entonces cuando se acabe la batería, precisamente lo que va a suceder es que vamos a tener allí un fallo, ¿sí? Otros elementos como el ancho de banda, y por eso ya está trabajando en 5G como una solución al ancho de banda. Ya pasamos de los identificadores, porque todos los dispositivos que nosotros tenemos conectados a Internet tienen un identificador único que es su dirección MAC pegada a su dirección IP, y la dirección IP única debe ser única pegada a una dirección MAC del dispositivo para poder identificarse en la red y que pues todos los servicios funcionen correctamente. Pues el protocolo IPv4 ya cumplió su ciclo porque ya se llenaron todas las direcciones, y por eso desde hace rato se está hablando del protocolo IPv versión 6 y de un protocolo liviano para la IoT. Y posiblemente ese otro protocolo llegue un día donde también se llenen todas esas direcciones. Entonces, esa conectividad también es algo que tenemos que ir resolviendo. Y el aumento de la nanotecnología nos va a permitir resolver el problema de tener sensores y actuadores que sean un poco más inteligentes. Bueno, entonces, pero hay otra área también bastante interesante y bastante, digamos, llamativa, que es que podamos hacer que estos objetos sean sociales, sociales entre ellos mismos y sociales con las personas. Entonces, miremos este video que nos centra en esta otra área.
Bueno, entonces, en este último video, como les dije, viene un área bastante interesante que pega con otras áreas que son de trabajo de investigación de la web social de las cosas. Ustedes se dieron cuenta, había mucha comunicación entre los diferentes dispositivos y electrodomésticos. Pues no solamente los dispositivos hablaban entre ellos, monitoreaban en todo momento del usuario, las intenciones de los usuarios, y tenían la capacidad de generar un análisis en tiempo real de la situación, pues se llama el contexto, de poder entender incluso las emociones, incluso estaban desplegando emociones entre ellos. Cuando su papá le dice a la aspiradora que necesita limpieza y la aspiradora se ríe de alguna manera diciéndole de su trabajo, si esto va a tener con el Cristo, estamos hablando de que estamos en ese futuro, incluso pensando que los objetos puedan tener algún tipo de emoción, ¿sí? Y donde los diferentes dispositivos están en pro de generarle a su usuario pues un servicio, digamos, inteligente y un servicio que lo haga estar bien, ¿sí? Entonces, allí tenemos que, obviamente estamos hablando de que todo ese contexto futuro, pues implica de que son muchas tecnologías trabajando entre sí y de manera oculta. Estamos hablando solamente de la computación ubicua, sino estamos hablando de que ya es un entorno donde tú estás interactuando con todo ese mundo, ¿sí? Entonces, esto es de los trabajos que más están precisamente, digamos, en el top de la investigación que tiene que ver con esta área de lo que es el Internet de las cosas. Entonces, resumiendo, lo que hemos nosotros visto aquí es que hay varias tecnologías claves. Pues tenemos que para nosotros empezar a pensar y crear productos para el Internet de las cosas, vamos a hablar de sensores, actuadores, procesadores y comunicación. Mínimo, un objeto inteligente debe tener sensores para poder medir algo, actuadores para poder intervenir, poder hacer algo, procesadores para poder hacer una analítica y la capacidad de comunicar los datos o comunicar algún tipo de solicitud a otros objetos o a las personas. Entonces, mínimo debería tener esas funciones un objeto inteligente. Lo que se espera también es que este desarrollo de la nanotecnología nos lleve a lo que también se está hablando como de lo que es la hot computing o la computación en la nieve. Esa computación en la niebla estamos hablando de que los mismos objetos en la niebla y hay otra que se llama el edge computing, que debería ya estar acá, ¿sí? En el borde, estamos hablando de que sean los mismos sensores que tengan las capacidades de procesar información allí mismo, que no tengan que comunicarse con un servidor para que el servidor procese la información y luego le mande la información procesada. Entonces, ahí cuando estamos hablando del edge computing, estamos hablando de que el mismo borde de la red, la misma cámara o el mismo sensor de temperatura tiene esa capacidad de hacer el procesamiento de esa información. Sin embargo, hoy en día, pues es muy difícil que se logre hacer eso, porque tenemos que almacenar de alguna manera toda la información allí mismo y de alguna manera necesitamos una gran capacidad de procesamiento. Entonces, son pocos los dispositivos que hoy pueden hacer esa parte del edge computing. Entonces, por eso se habla más del fog computing, pero si la idea es que vayamos hacia el edge computing. El fog computing es utilizar ya los procesadores, que son los PCs los PCs o el procesador del televisor, o los procesadores
del smartphone o incluso del gateway de Internet, que ahí puede hacer algún tipo de procesamiento local y eso va a impedir que salga cierta información y va a dar un poco más seguridad. ¿Sí? Dentro de estos productos también encontramos los wearables y todo lo que son los vestibles y todo lo que es el hacer el monitoreo o el tracking de la información de las personas. Tenemos allí también que ya saliendo un poco de ese contexto interno, ese contexto más cercano, nos vamos ya hacia servicios y servidores que están distribuidos en cualquier parte del mundo. Entonces estamos hablando ya del cloud computing. Y obviamente allí aumenta la capacidad de almacenamiento, la capacidad de procesamiento de información y de analítica, pero también aumenta la posibilidad de que esa información sea interceptada y haya algún tipo de vulnerabilidad de la misma. Entonces se tiene que desarrollar, o se están desarrollando algoritmos que permitan o soluciones que permitan manejar ese tipo de cosas. Lo otro que se ve aquí es una convergencia de los servicios. Los servicios de telecomunicaciones, es decir, cuando nosotros hacemos llamadas telefónicas, esos servicios utilizan una red de información completamente diferente a la de Internet. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos una llamada telefónica, ellos utilizan unas antenas, un protocolo propio, que hacen unas codificaciones, unas decodificaciones de la información. Esas antenas tienen un ciertos niveles de redundancia por si fallan las antenas, otra antena reciba la llamada y conecta a los diferentes usuarios. Eso no está conectado a Internet. Sin embargo, hoy en día nosotros podemos mandar un mensaje, podemos mandar un tweet, ¿sí? Y ese tweet, que es una información digital, utiliza la red la red de telecomunicaciones para poder mandar información a un mensaje posiblemente sobre el teléfono o mandar o nosotros hacer una llamada digital y que conteste a través de un teléfono, digamos, convencional. Entonces, cada vez esos servicios van haciendo interoperabilidad y van convergiendo unos con otros. La interacción en todo esto que hemos visto va a ser muy importante, todo lo que tiene que ver con la realidad aumentada y con la interacción humano-computador. No será realmente humano-computador, sino será la interacción humano-cosa, ¿sí? Porque estamos hablando de que todas las posibles cosas están conectadas y que todas las cosas pueden mandar información y mensajes a nosotros. Entonces, allí nosotros se van a desarrollar esas interfaces, las interfaces que ya hoy en día existen, que son interfaces que se pueden curvar. No tenemos esos dispositivos, ese celular Samsung que tú lo puedes doblar el flip. Sí, eso ya está utilizando digamos, unas pantallas que son flexibles. Y todas esas pantallas flexibles se van a volver más baratas y se van a volver, digamos, de uso común y vamos a tener esas pantallas flexibles conectadas en cualquier cosa y entonces vamos a poder ver información digital en esos dispositivos, en esos elementos, ¿sí? Sin embargo, a la par tiene que ir aumentando algo que es la parte de la reglamentación de lo que es la parte legal, la privacidad y la protección de los datos. Y en esa parte la parte legal, pues es poco lo que se ha venido haciendo porque pues, no se le ha puesto mucha atención. Y precisamente pues hay varias, digamos, informaciones donde pues nosotros estamos, como inicié la charla, estamos siendo monitoreados en todo momento, nos están escuchando en todo momento y estamos siendo grabados y por eso pues son capaces de saber exactamente qué es lo que queremos y qué es lo que estamos haciendo. Todos esos servicios que se están generando deben ser personalizados, es decir, los objetos deben saber con qué usuario están hablando y cuáles son sus preferencias, cuál es el contexto de uso. Cuando estamos hablando del contexto de uso es que un mismo sensor puede ser utilizado para monitorear la temperatura de una casa o puede ser utilizado para monitorear la temperatura del cuerpo de una persona, depende de cómo se use y quién lo use. Entonces, cómo cambian los diferentes contextos, cómo cambian los diferentes preferencias de los usuarios. Nosotros hemos desarrollado algunos proyectos que van hacia eso. Y lo que tiene que ver con todo lo que es la analítica que se le vaya a hacer al Big Data,
y ahí es donde aparece la computación inteligente, la inteligencia artificial y todo lo que se está trabajando en este momento. Bueno, entonces, yo creo que podríamos dejar hasta aquí. Eh, ya la otra semana continuaremos con el resto, seguiremos con esta parte de la historia y los conceptos. No sé si tienen ustedes alguna duda o alguna pregunta o algún comentario de lo que hemos hablado hoy. Sí, voy a terminar aquí la grabación.